Bien, hermanos, ahora sí. Proverbios, Isaías y las dos escrituras de Salmos hacen referencia a las delicias que provienen obviamente de parte de Dios y que Él abundantemente comparte con nosotros. De tal forma, hermanos, que a manera de conclusión, la palabra Edén significa delicia. Ahora, hermanos, es aquí donde eh, es una pregunta que a veces realmente no nos hacemos, ni queremos hacerla, porque a veces eso tendría que eh, romper con todas nuestras ideas de por qué vamos a la iglesia. Pero, hermanos, ¿realmente estamos conscientes de lo que significa vivir con Dios? Sobre todo para esas personas que insistimos en usar esa expresión, volver a vivir con Dios. Y digo, todavía no me respondan, solamente vayan reflexionándolo. Hermanos, ¿qué les gusta de este mundo? Obviamente tienen que pensarlo muy bien. Algún programa de televisión, la música para bailar, eh, los deportes, mm, el estar sentados en nuestro sillón favorito y pasar horas ahí en ese sillón. En fin, no sé, hay muchísimas cosas que tal vez podrían gustarnos de este mundo, pero ciertamente, hermanos, cuando estemos de regreso, no van a estar esas cosas. Si hoy nos gusta determinada música, dirían, una vez le decía a una hermana de mi barrio, hermana, si usted cree que nuestro Padre Celestial va a estar escuchando los discos de Juan Gabriel, pues no, lástima que no. No creo que esté escuchando los discos de Juan Gabriel. Y no porque sea mala su música o sea malo el cantante. Hermanos, simplemente porque es otra esfera, es otro mundo. Y obviamente eh, significa elevación. Estamos dispuestos a elevarnos por encima de lo que nos gusta y decirle adiós a esas cosas. Obviamente, realmente hay que pensarlo. Y por eso, hermanos, yo estoy consciente de que algunas personas eh, pueden decir simplemente no, mm, no quiero vivir con Dios. ¿Por qué? Prefiero esto. Y tal vez podríamos decir los demás, escandalizarnos, rasgar nuestras vestiduras y decir, ¿cómo es posible? Es que, qué barbaridad, ¿no? Sin embargo, hermanos, es parte de la vida, es parte del ejercer nuestro albedrío. Tal vez no sea lo ideal, tal vez no vamos a recibir la plenitud por la que venimos a esta tierra. Sin embargo, se vale que la Madre Teresa diga, yo quiero seguir siendo católica y quiero quedarme en la gloria terrestre. Se vale que Gandhi también diga, yo me quedo en la gloria terrestre también. Eh, realmente eso es parte del venir a tener gozo. ¿Por qué? Porque ya el hecho de estar en esta vida, hermanos, nos debe de ser Edén, nos debe de ser una delicia. Y hermanos, esta semana, una experiencia, hermanos, generalmente, a veces soy un poco negativo, bueno, bastante negativo, y veo nubes donde no las hay, y veo tormentas donde no existen, eh, y de pronto me olvido de todas las bendiciones que Dios me ha dado, y entonces olvido que estoy en esta tierra, el hecho de tener un cuerpo, de probar sabores, tener antojos y disfrutarlos,
me hace saber que esto es un Edén, hermanos. Aún con toda su imperfección, aún con todo y la existencia de la muerte, ya nuestra vida en sí es un Edén, porque Dios nos da abundantemente, porque ciertamente a veces no merecemos ciertas cosas, pero aún así llega la bendición. Tal vez porque hacemos un poquito de esto y un poquito de aquello. Pero hermanos, aún así, Dios nos da grandemente. No sé si realmente mi vida sirva para agradecerle, pero he aprendido que a veces me olvido y soy ingrato debido a quizá dolencias, quizá aflicciones que puede estar pasando, que de pronto me ciegan y me hacen olvidar la abundancia de bendiciones que Dios me ha dado. Hermanos, técnicamente cuando actuamos de esa forma, nosotros simplemente decimos a Dios, no quiero tu Edén, no quiero estar en tu presencia, no quiero tu reposo. Y hermanos, no puedo imaginarme cómo es que el pueblo de Israel, al tomar la decisión de si entraba o no entraba a conquistar la tierra prometida, ellos simplemente miraron lo malo y dijeron, la gente ahí es gigantesca y nosotros somos como langosta, nos van a aplastar. Y se les olvidó a este pueblo que Dios había abierto el mar de par en par para que ellos pasaran, que había traído 10 plagas fenomenales en contra de Egipto. Y entonces se olvidaron del maná, se olvidaron del agua de la roca, y era como si de pronto Dios no existiera. Y entonces Dios, por ser malagradecidos, los deja 40 años en el desierto hasta que el último de esa generación muriera. Hermanos, imaginemos que podemos perder todas las bendiciones de Dios por un momento de ceguedad, por un momento eh, de ser negativos. Entonces, hermanos, por eso es que les anoté estas escrituras para que ustedes puedan meditarlas, reflexionar en ellas y ver cómo es que Dios nos da de su delicia abundantemente. Y hermanos, tengamos solamente cuidado de llamar delicia a las cosas que perecen, a las cosas sin valor, a las cosas que realmente, dice el Salvador, donde el orín y la polilla minan y están ahí destruyendo. Entonces, esa es nuestra primera parte de entender qué es realmente un Edén. Y obviamente la historia de Adán y Eva se va a convertir solamente en un prototipo de la nuestra. Y más allá de ver a Adán y Eva como personajes de la historia, pensemos que ahí estamos nosotros, que somos Adán o somos Eva. Así como lo hacemos a veces en el templo, eh, ahora sí vamos a tomar ese papel. Cuando Dios crea el jardín de Edén, lo coloca al oriente. Y ya más o menos habíamos hablado un poquito de esto. Y bueno, aquí en estas imágenes que encontré, aparece esta rosa de los vientos, donde nos muestra, ahora sí, dónde es el oeste, el este, el norte, el sur. Y hermanos, el este viene a ser el oriente. Sí, se oye un poquito así como medio extraño porque la O está del otro lado, pero el oeste es el occidente. Y entonces, hermanos, decíamos que cuando el hombre se va alejando de Dios, lo va haciendo cada vez más hacia el oriente.
llega un punto que simplemente sale del jardín, como le ocurrió a Adán. Restauración significa el regreso. Hermanos, cuando se establece digamos, esta forma de ver el jardín, obviamente se hace en referencia a dónde está ubicado Israel en comparación con Babilonia. Babilonia está al oriente y la tierra de Israel está al occidente. De tal forma que ellos son llevados cautivos a Babilonia, al oriente, al mundo triste y solitario, a donde Adán y Eva no debían de haber estado. Sin embargo, a causa de su error, es que tienen que dejar el jardín. Cuando nosotros, hermanos, ya a un nivel gigantesco, a nivel profético, hablamos de restauración, podemos entender por qué la restauración se da justo en el momento del descubrimiento de América, su población a través de las comunidades europeas. Y entonces, el descubrimiento de América es un símbolo de restauración. Y entonces se detona toda una cadena de eventos que hacen posible que el Evangelio sea restaurado. Entonces, así es como podemos entender al jardín de Edén. Y obviamente, como lo podemos ver en la imagen, es una semejanza de un templo, o en este caso de un tabernáculo, donde encontramos lugar santo, bueno, primeramente atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo, hermanos, es donde encontramos el arca del pacto, esa famosa arca que tiene colocado dos querubines, y esos querubines se están mirando de frente, uno al otro, pero al mismo tiempo, una de sus alas sirve como si fuera una especie de respaldo. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque encontramos a dos seres oponiéndose, a dos ángeles, uno frente al otro. El que en las escrituras, hermanos, el estar frente a es una representación de un reto, un desafío, no necesariamente una pelea, pero sí eh, son dos cuestiones de vida que se están enfrentando la una a la otra. Por eso cuando Dios crea a la mujer, en español dice, le haré ayuda idónea, pero en hebreo no dice idónea, dice le haré ayuda enfrente. De tal forma que entonces Eva es colocada frente a Adán para poderle ser un freno, protección, ideas nuevas, etcétera, etcétera. Y tenemos dos árboles, uno que se opone al otro, un árbol de vida y un árbol de ciencia del bien y del mal. Pero ¿qué creen, hermanos? Que aún esa expresión está mal, porque el árbol de la vida no se llama árbol de la vida, sino se llama el árbol de las vidas, de muchas vidas. Y entonces, hermanos, eh, obviamente, cuando pensamos en un árbol de las vidas, podríamos pensar en un árbol genealógico, en un árbol que no solamente contiene una vida, sino la vida de muchos. Y lo mismo ocurre con el otro árbol, solo que es de naturaleza diferente. Es un árbol de ciencia del bien y del mal, pero también está en relación a las vidas o a las muertes, en plural, no en singular.
aunque la traducción lo menciona en singular. Pero, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque entonces el árbol de las vidas no está hablando de darle vida solamente a uno, sino a muchos. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal no solamente le va a dar muerte a uno, sino a muchos. Y entonces podemos ver que la naturaleza de estos árboles tiene que ver con descendencia, tiene que ver con el hecho de que su efecto es perdurable por generaciones, ya sea para vida o ya sea para muerte. Pero a diferencia de cómo se ve en la imagen, que se ven dos árboles, en realidad en el jardín de Edén era solamente uno, y el de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del árbol de la vida. Entonces, no debería de entenderse solamente como el árbol, sino como los árboles, plural. Porque, bueno, ahorita los estoy llevando así como por pistas, quizás están empezando a surgir preguntas, pero ahorita vamos a empezar a amarrar algunas ideas. Quiero que notemos hasta este momento que hay un Adán y una Eva. Hay un árbol de las vidas y un árbol de la ciencia del bien y del mal. Los dos tienen como objetivo ser uno, y su efecto es por generaciones, tanto la unidad de Adán y Eva como la unidad de estos dos árboles. Y en el tabernáculo o en el templo encontramos el arca del pacto, la cual está siendo custodiada por dos ángeles en oposición, dos querubines. Obviamente, hermanos, voy a empezar a darles las... Tenemos a uno que dice, heme aquí, envíame a mí, yo redimiré a todo el género humano. Y tenemos otro que dice, heme aquí, envíame a mí, simplemente, y hágase tu voluntad. Estos dos custodian el arca. Estos dos tienen que estar presentes. Si no están presentes el uno o el otro, el plan se frustra. ¿Qué haríamos sin la existencia de Satanás? Sin ese opositor. Ciertamente no existiríamos, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Entonces, era necesaria su existencia. Por eso es que a él se le permite estar en el jardín, en el lugar santísimo, porque es parte de su mayordomía. Él tiene esa misión, pero obviamente es un ángel que se parece a otro y tienen casi la misma naturaleza. Por eso es que están estos dos ángeles custodiando el arca. Hermanos, ya más o menos van notando por dónde voy. ¿Quién creen entonces que sea un ángel y quién creen que sea el otro en el arca del pacto? Jesús. Muy bien, así es, Jesús, por ahí se oye la voz. Y hermanos, junto con ello, cuando Adán y Eva son arrojados del jardín de Edén, se coloca a dos querubines para custodiar la entrada al jardín. Y estos dos querubines no significa la permanencia de Lucifer y Jesucristo ahí, en ese lugar, sino simbólicamente son colocados ahí para que no regresen al lugar santísimo, a menos que cumplan con
los requisitos para estar en ese lugar nuevamente. El hecho de que sean dos árboles, uno de vidas y uno de ciencia del bien y del mal, pues obviamente nos debe de hacer entender que sin importar qué fruto sea, son árboles. Y por ser árboles significa que son semejantes el uno al otro, aunque de naturalezas distintas. Eh, Al igual que los ángeles que están custodiando el arca, al igual que los ángeles que están custodiando la entrada al jardín, estos árboles son semejantes, pero de naturaleza distinta. ¿Qué de malo hay en llegar a ser como Dios? Si a final de cuentas hemos dicho que el propósito es que nosotros recibiéramos de gracia en gracia para ser semejantes al Altísimo. Y el Altísimo, por su amor a nosotros, está dispuesto a darnos de sus perfecciones y de sus luces para poder hacernos semejantes a Él. Y entonces su obra y su gloria es darnos inmortalidad y vida eterna, que es lo que a Él lo convierte en Dios. Entonces, ¿qué de malo hay en el árbol de la ciencia del bien y del mal? Simplemente su naturaleza, es decir, su esencia. ¿Qué es lo que busca es un árbol y qué es lo que busca el otro? Así como vimos en los primeros 4 versículos que leímos hoy, vemos que el deseo de Satanás es diferente al deseo de Jesucristo, pero es semejante y obviamente tienen que existir los dos porque al final de cuentas los dos permiten que se cumpla el propósito del plan. Y aquí, hermanos, nos vamos a quedar porque obviamente ya más adelante tenemos que profundizar un poco más. Necesito que reflexionemos esta parte. Eh, pero solamente decirles, hermanos, que a veces se nos va la idea y por alguna razón, y si no me equivoco, debe haber por ahí una o dos escrituras que lo dicen. Ya ustedes me ayudarán a recordarlas en dónde están. Pero a veces creemos que Satanás trató de frustrar el plan. Y dice ahí que, y muchas autoridades han enseñado que como Satanás no entiende el plan, entonces quiso engañar a Eva, pero en realidad estaba cumpliendo el propósito. Y hermanos, eso no es cierto. ¿Por qué razón? Porque simplemente Satanás conoce el plan de Dios a la perfección. Él sabe de qué se trata el plan. Tan, tan así lo sabe que fue el único que se atrevió a crear otro plan semejante. Entonces, creer que Satanás no conoce los propósitos de Dios, pues obviamente es una falacia, es un argumento no bien construido, que entonces necesitamos reconstruirlo a su forma original, porque Satanás sí conoce los propósitos de Dios y sí sabía lo que estaba haciendo cuando habló con Eva en el jardín de Edén. Es decir, no estaba actuando a ciegas. Satanás estaba haciendo lo que se hace en otros mundos, lo que se ha hecho en otros planes semejantes al nuestro. Así que él no era un novato. Y entonces él solamente vino a ejecutar algo que ya estaba diseñado para que así fuera. Entonces, ¿cuál habrá sido su error? ¿Por qué fue maldecido?
Eso lo vamos a descubrir. Nos dice nuestra hermana Biarly, dice, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Así es. Ese es el propósito de Dios. Ese era nuestro propósito cuando salimos de su presencia. Tal vez ya no lo sea ahora, pero Hermano, tenemos la oportunidad de hacer firme nuestra vocación. Hermanos, pues que hemos visto eh, bastante información. Espero que les pueda generar mayor interés. Y hermanos, no olviden, no solamente es venir a escuchar al maestro, hay que meditar, hay que buscar, pero sobre todo orar y pedir a Dios que nos dé mayor entendimiento de estas cosas. Yo por mi parte, hermanos, sé que en la medida de lo que he estudiado, sé que es verdadero. Tal vez no es todo, pero hasta este momento puedo decir que lo que he declarado es verdadero. Hay sustento en las escrituras. Eh, pero hermanos, más allá de mis palabras, que sea el Espíritu Santo el que les confirme a ustedes la veracidad de estas cosas. Gracias hermanos por estar en esta clase y no sé si haya algunas últimas preguntas o comentarios muy breves porque ya estamos sobre el tiempo. hermano, Sí, hermano, dígame. cuando usted dijo que ayuda idónea, estaba mal la palabra por ayuda de frente. ¿Qué se refiere de frente? Eh, es que la palabra en hebreo no tiene nada que ver con idónea, sino que dice, le haré una ayuda enfrente. Entonces, lo que Dios está dándonos a entender es que Eva, al ¿Ya? ser colocada enfrente, es una idea nueva frente a nosotros. Y en un sentido cabalístico, es poner la sabiduría frente al entendimiento. Y recuerden, la sabiduría simplemente obedece, así, totalmente y absolutamente a ciegas. Pero el entendimiento nos ayuda a bajar la sabiduría a lo práctico, al vivir cada día. Si no hay entendimiento, entonces la sabiduría simplemente nos haría arrogantes. Entonces, eso es lo que representa Eva. Eva representa el entendimiento y Adán representa a la sabiduría. Y entonces, en ese sentido, se convierte en la ayuda idónea porque obviamente hace que eh, todo lo divino descienda y obviamente se genera la vida. Pero si Eva no hubiera hecho eso, entonces seguiría todo en el jardín de Edén. Entonces, a eso se refiere con una ayuda enfrente, una ayuda que se le oponga. Y bueno, aprovecho esto, hermanos, para que reflexionemos un poquito. Decía hace un ratito yo, eh, ¿qué sería de este plan sin la existencia de Satanás? Si no tuviéramos opositor, ¿realmente podríamos perfeccionarnos? ¿Realmente podríamos salir triunfantes? Y yo creo que el papel de Satanás, y digo, estoy siendo abogado del diablo, pero valdría la pena reflexionarlo si realmente es tan malo como dice el cristianismo. Bien, hermanos, eh, vamos a terminar con una oración. Cualquier pregunta, duda que ustedes tengan, por favor, envíenmelas y los vamos a seguir profundizando. Dice hermana Biarly, habrán dos del 9 al 11. Ayuda idónea, usted dijo ayuda de frente. Ok, bueno, eso ya lo expliqué entonces, lo que significa una ayuda enfrente.
es una ayuda que se oponga. Imagínense cuánta tiranía podía ejercer Adán si no existiera quien se le opusiera. Imagínense qué injusto dominio habría en los hogares si no existieran esas hermanas que tienen la última palabra y que hacen que sus esposos sean mandilones. Es una broma. Entonces, finalmente, hermanos, gracias a ustedes como hermanas, nosotros nos perfeccionamos. En Cristo, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Eh, Perdón, hermanos, voy a pedir una oración muy rápida, muy breve. Hermana Rosalinda, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Sí, hermano Juan. Gracias. Padre eterno, muchísimas gracias por este tiempo que pudimos estar compartiendo. Gracias, Padre, por lo que nos has estado dando a través de nuestro hermano Juan Carlos y las Escrituras. Que se haga carne en nuestro corazón para que podamos ponerlo por obra, Padre Santísimo. Gracias porque estamos comprendiendo más el de por qué estamos aquí, qué debemos de hacer para poder volver dignamente allá a donde volvemos a encontrarnos. Danos descanso esta noche, que mañana podamos ir a la capilla con la mejor disposición de corazón, arrepentidos realmente, Señor, para que nuestras vestiduras sean limpias. Gracias, Padre, de verdad. No tenemos cómo agradecerte todo lo que nos das, simplemente esforzándonos por ser felices ante las mismas adversidades, porque todas las cosas nos son para bien a los que te conocemos y te amamos. Bendito seas, Padre. Gracias por todos y cada uno de los aquí presentes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pasen bonita noche, que tengan mucho éxito en esta semana que está por iniciar. Y nada más una pregunta, hermanos. ¿Quieren dormir hoy o quieren que les quite el sueño? Que nos quite el sueño. Quítanos el sueño. Ok. Ahorita les voy a mandar una imagen donde se compara un texto en griego, que es el idioma original en el que se escribe el Evangelio de Lucas, contra la versión que tenemos en español, que es nuestra Reina Valera, Disque Sud, ¿no? Y nos muestra claramente que Cristo resucitó en sábado, no en domingo. Pero ahorita les mando la imagen. Entonces, digo, les voy a quitar el sueño porque obviamente mañana de eso se trata la clase. Pero que el Espíritu Santo les pueda guiar para que puedan dormir bien. Cuídense mucho, hermanos. Les mando un fuerte abrazote. Gracias, bonita noche a cada uno de ustedes. Gracias.